¿Qué no saben que nosotros aquí pagamos un 16% de IVA que se homologó? Y es algo tremendo porque nosotros no producimos, todo lo traemos de fuera, estamos lejos de todos los centros de producción en calidad de isla. Por eso nos trataban bien en el territorio, lo estoy extrañando. No había el IVA, era un impuesto de ingresos mercantiles y nos trataban como zona libre, precisamente por eso, porque era una inversión. Baja California Sur es una inversión estratégica. Imagínense que la península lo tuvieran Estados Unidos, que fuera Estados Unidos, Japón o China, que hacen esos puentes, carreteras. Ya tuviéramos carretera de 4 carriles y trenes rápidos. Y con presidentes visionarios también lo podemos tener, con gobernadores que empiecen, porque cómo se empezó la transpeninsular que decían que era imposible. Pues poco a poco y se culminó precisamente por el presidente que convirtió de territorio de Estado, porque el presidente Echeverría es de claroscuros, tiene cosas buenas y también pues lo relacionan con el 68, pero nosotros estamos hablando aquí de qué pasó el 8 de octubre de 1974. Yo escribí en el libro Memorias de Periodismo y Política de Baja California Sur, del dedazo a la alternancia, cómo fue aquel día. A ver, ¿cómo fue aquel día, el 8 de octubre de 1974? El gobierno del territorio, sí, el del entonces territorio, a través del PRI, porque casi era la misma cosa, nos invitó a la Ciudad de México a más de 80 personas, y yo me agrego porque en esta narración, porque era gerente de la revisora XCBSD, no había muchas revisoras, entonces había 3 de amplitud modulada, la XNT, la HZ y la XCBSD. Y entonces nos invitaron, desde luego, al concesionario, a los directivos general de los medios, de otros medios impresos, en fin. Y fuimos a la Ciudad de México para ir al Senado, que es donde se aprobó el decreto del presidente Echeverría para la conversión de Quintana Roo y de Baja California Sur, con lo que se cerraba el Pacto Federal. ¿Por qué al Senado? Porque los senadores representan el Pacto Federal, es decir, a los estados. En cambio, los diputados representan a la población de las entidades. Por eso, en el Senado se aprobó el 8 de octubre de 1974. Ya se sabía que iba a haber una propuesta de terna. El entonces gobernador era Félix Agramón Cota, gobernador del territorio que designó Echeverría. No había elecciones, era designación presidencial en diciembre de 1970. De modo que Félix Agramón tenía prácticamente 4 años de gobernador, igual que en Quintana Roo, David Gutiérrez Ruiz. Entonces, ellos fueron propuestos también. Claro, se hizo una terna de rigor, pero ya iban palomeados por el presidente para que siguieran en sus cargos. Pero la terna por Baja California Sur, esto es curioso, yo escribí en ese libro, en esa memoria, que era de, como les digo, de mero trámite. En aquel 8 de octubre estaba integrada por el palomeado Félix Agramón Cota, que estaba gobernando y que lo hacía, había demostrado capacidad y eficacia. Estaba también en la terna Alberto Alvarado Aramburu, entonces era delegado político en Álvaro Obregón, ahí en la Ciudad de México, y el periodista capitalino Alfonso Guerrero González, que se decía su californiano, pero que entró en la terna porque era amigo de Mario Moya Palencia, en ese entonces un fuerte secretario de Gobernación. Esa es la historia. Ya en el avión, yo recuerdo que se me acercó el señor Francisco Quín, que era como le digo, el fundador de la primera emisora XNT y de Canal 10. Yo había estado trabajando con él, de modo que nos conocíamos, nos tratábamos con afecto, y me dijo, ¿qué tal si transmitimos? Yo lo chequé con el concesionario Raúl Arechiga y me dijo, adelante. Entonces él se comunicó, no había celulares, nada por el estilo, con trabajos había unos cuantos teléfonos, todavía no era como ahorita los convencionales en las casas. Resulta que para resolverlo, el señor Quinn le pidió al piloto del avión que desde la cabina de mando, por el radio que tienen los pilotos, se comunicara a Radio Programas de México,
que era la que le daba servicios, una cadena de radio que le daba servicios al señor King. Y efectivamente se logró porque en el Senado, en el viejo edificio del Senado en Jicotenca, en el centro histórico, hay una cabina de radio, eso se facilitó las cosas. Entonces pudimos hacer la transmisión, fíjense ustedes, y eso a mí me llena de orgullo porque yo era muy joven y hacer una transmisión histórica, pues la realizamos con mucho trabajo, se tuvo que utilizar microondas de Teléfonos de México, ese era lo que teníamos que contratar. Hubiera habido internet, un celular, pues ahí mismo de una curul, ¿no? Ahí lo transmitimos. Total es que hicimos una cadena radial de XNT, de XHZ, de XBSD, allá en Ciudad Constitución, la señal del progreso, y a ella se unieron radiodifusoras de Quintana Roo y de la Ciudad de México y de otros estados, de modo que se hizo una gran cadena radial, se le dio mucha importancia. Y aquí nuestros paisanos se enteraron de lo que estaba ocurriendo, de los discursos en el Senado y donde ya se cerraba el pacto federal, ¿no?